Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, qué lindo, qué bueno el poder saludarles y darle la bienvenida a esta nueva edición del podcast Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. El tema de hoy es uno de los temas centrales que yo he tocado durante mi carrera como profesor de predicación, y es cómo podemos preparar sermones bíblicos utilizando un método que aparece en mi libro Principios de Predicación y en otros libros que yo he escrito. Se llama el método de los 3 pasos. Así que le pido que se quede con nosotros. Busque su libreta o cuaderno, su bolígrafo o su lápiz, su Biblia, para que vaya haciendo apuntes y escuche la exposición de este método después de estos anuncios. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com, o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Cuando conversamos con alguien, podemos verificar si estamos comprendiendo lo que la persona quiere decir. Le interrumpimos y hacemos preguntas para clarificar dudas. El proceso es activo y dinámico. Sin embargo, al acercarnos a un texto, enfrentamos una realidad muy distinta. El texto es un discurso separado de su autor. Más aún, es un discurso colocado en un nuevo contexto, el nuestro, que posiblemente es muy distinto a su contexto original. La pregunta que se impone en este punto es: ¿cómo se interpreta un texto bíblico? A continuación presento un breve resumen del método de interpretación bíblica para la predicación que llevo usando por muchos años. Se llama el método de los 3 pasos y su objetivo principal es guiar a la persona que interpreta el texto bíblico por medio de una serie de actividades y preguntas específicas a una interpretación válida del texto bíblico. Veamos pues en detalle cada uno de estos pasos. El primero se llama el punto de contacto. Y el punto de contacto es el espacio donde nuestra experiencia está íntimamente ligada al texto bíblico, donde el texto nos toca personalmente. El punto de contacto es un momento devocional donde el estudio de las Sagradas Escrituras se entrelaza con la adoración. Establecer su punto de contacto con el texto del cual desea predicar es muy importante por varias razones. En primer lugar, hemos oído un sinnúmero de sermones y de estudios bíblicos. Por eso, cuando nos acercamos a un texto bíblico, tenemos ideas concebidas de antemano
sobre su contenido, su mensaje y su reclamo teológico. Esta metodología reconoce que toda persona se acerca a las Sagradas Escrituras con una serie de supuestos en la mente. Al establecer el punto de contacto, dejamos claro cuáles son esas presuposiciones. Segundo, establecer el punto de contacto nos permite tener un momento de devociones personales con el texto bíblico antes de pasar al análisis crítico del pasaje. Y cuando decimos crítico, queremos decir disciplinado y riguroso. La lectura de la Biblia en voz alta permite escuchar las distintas voces del texto, filtradas a través de la entonación y el sentimiento con los cuales leemos la Biblia. El punto de contacto puede establecerse de diversas maneras. Quizá baste con un rato de meditación. Otra alternativa es escribir el texto en el centro de una hoja de papel y rodear ese texto con nuestros comentarios. Hay personas que hasta hacen un dibujo basado en el texto bíblico. Sin embargo, la metodología más efectiva que yo he encontrado es la de contestar una serie de preguntas guías. Le sugiero pues que aparte cerca de 30 minutos para su encuentro con el texto. Comience con unos minutos de oración. Lea el pasaje bíblico que ha escogido varias veces, por lo menos en 2 versiones distintas de la Biblia. Tome nota de las diferencias significativas entre ambas traducciones de la Biblia. Después, lea el texto en voz alta con entonación y sentimiento. Y entonces, conteste las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué preguntas surgen de la lectura del texto? Número 2. ¿Qué sentimientos experimenta al leer el pasaje bíblico? En tercer lugar, ¿qué recuerdos le trae este texto a su memoria? Cuarto, una pregunta de imaginación creativa. Imagine que está en el mundo que propone el texto. Imagine que la Biblia tiene una puerta y usted sencillamente puede abrirla y entrar. Ahí usted está en la escena. ¿Qué ve, qué oye, qué huele, qué saborea, qué toca? O sea, ¿qué se siente estar en el mundo que propone el texto? Sexto, ¿qué cambios han ocurrido en su forma de entender este pasaje bíblico? ¿Qué temas para la predicación le sugiere? Tome tiempo para familiarizarse con el método de los 3 pasos. Más adelante podrá añadir sus propias actividades y preguntas, aquellas que respondan a su propia perspectiva teológica y a su personalidad. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. El segundo paso es la validación. La validación es el momento donde el intérprete toma distancia del texto. Es una distancia crítica, cuyo propósito es dar espacio para el análisis cuidadoso del texto bíblico. La validación es el momento donde recurrimos a fuentes secundarias, tales como los diccionarios bíblicos, los comentarios y otros libros sobre teología bíblica e interpretación de la Escritura. En este paso, podemos dirigir nuestro estudio por medio de las siguientes preguntas guías. Número 1. En lo posible, identifique el contexto histórico, social, político y religioso del texto. ¿Cuál era la condición social de la comunidad a la cual se dirigió originalmente? Segundo, ¿cuál es el género literario del texto? Por ejemplo, ¿es narración, poesía, profecía, un texto legal, un texto del Evangelio? ¿Proviene de una epístola o proviene del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es la forma del texto? Algunas de las formas más comunes en la Escritura son la parábola, la historia de milagro, el discurso profético de juicio, el discurso profético de salvación, el código legal, la exhortación, la exposición doctrinal, la visión apocalíptica, etc. Y una vez usted identifique la forma, debe identificar la función que tiene esa forma bíblica. En tercer lugar, debe pensar en las características literarias del texto.
Por ejemplo, hay una frase que se repite, hay una palabra clave, hay poesía. Número 4. ¿Qué palabras clave debe buscar en el diccionario bíblico? ¿Cuáles son los conceptos teológicos más importantes del pasaje? 5. ¿Qué respuestas ha encontrado a sus preguntas sobre el texto? Las preguntas que usted escribió en respuesta a la primera pregunta del punto de contacto. ¿Y qué elementos importantes ha encontrado en su investigación? 6. Resuma el mensaje central del pasaje que está estudiando. También puede escribir otras ideas secundarias que se derivan de su lectura, estudio e interpretación del texto. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. El tercer paso es la interpretación. La interpretación es el momento donde logramos un entendimiento más profundo del texto bíblico. La interpretación es una relectura informada del texto que toma como punto de partida las conclusiones obtenidas en la validación. Esta segunda lectura debe ser más completa, más profunda y más crítica que la primera. Debemos señalar que hay una gran diferencia entre explicar algo y comprender algo. El hecho de que una persona pueda explicar un texto bíblico no quiere decir que lo comprenda. La explicación es posible cuando se maneja en detalle el contexto, la forma y el contenido del texto. Sin embargo, la comprensión no ocurre hasta que se escucha el reclamo teológico del texto bíblico. Por ejemplo, después de analizar críticamente la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10 del 29 al 37, podremos explicar lo peligroso del camino a Jericó, las razones por las cuales el sacerdote y el levita no ayudaron al hombre herido. Y también podemos explicar la enemistad que separaba a los judíos de los samaritanos. Ahora bien, solo comprenderemos el texto cuando la frase «Ve y haz tú lo mismo» nos llame a ser misericordiosos con aquellas personas necesitadas en nuestro entorno. Podemos usar las siguientes preguntas guías para interpretar el texto en este tercer paso. Número 1. Compare el contexto social e histórico del texto con nuestro contexto. ¿Qué elementos de conflicto presenta el texto? ¿Qué elementos salvíficos presenta el texto? ¿Hay en nuestro mundo elementos parecidos a estos? Al hacer esta comparación, estaremos usando la hermenéutica de analogía, es decir, estaremos haciendo una comparación entre nuestro mundo y el mundo bíblico para determinar la pertinencia del texto. Número 2. ¿Acaso la forma o la estructura literaria del texto bíblico sugieren una estructura específica para nuestro sermón? Número 3. ¿Acaso la función del pasaje sugiere un propósito específico para su sermón? Número 4. Para escuchar el mensaje de este texto de manera apropiada, ¿con cuál personaje bíblico debemos identificarnos? Si el texto es narrativo, podemos identificarnos con alguno de los personajes. Si es discursivo, con la persona que escribe o con quienes reciben la enseñanza. Pero nunca debemos identificarnos con el héroe de la historia. Es decir, nunca debemos hablar como si nosotros fuéramos Dios o Jesús. Por ejemplo, si predicamos la parábola del buen samaritano, diciendo que la iglesia representa al viajero misericordioso, entonces no hay desafío para la audiencia. Si por el contrario, nos identificamos con los religiosos que siguieron de largo, el llamado de la parábola a ser compasivos y misericordiosos será evidente. Quinto, ¿qué pautas sugiere este texto para la práctica de la fe y para la acción pastoral? A la hora de interpretar el texto, debemos considerar sus implicaciones prácticas. Debemos preguntar qué cosas el texto llama a hacer aquí
y ahora, tanto al nivel personal como comunitario. Así nuestra predicación será tanto pastoral como contextual. Sexto, ¿cuál es el mensaje del texto para hoy? ¿Cuáles son las buenas nuevas del pasaje? En este punto debemos recordar que la palabra evangelio proviene del vocablo griego que significa buena noticia. Solo es verdaderamente cristiana la predicación que transmite la buena noticia de que por medio de la obra redentora de Jesucristo podemos pasar de la esclavitud bajo las fuerzas de la muerte a la libertad que da el Dios de la vida. La predicación que carece de buena noticia, entonces, no es proclamación cristiana. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. En conclusión, espero que usted continúe estudiando la Biblia de manera que pueda predicarla de manera efectiva. Y espero que el estudio y la práctica del método de los 3 pasos le ayude a preparar sermones bíblicos que comuniquen con claridad esa buena noticia del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.